medida por cualquiera de los métodos que usted mencionó. Sin embargo, no existe cero evidencia Sí, eso es de recomendaciones lo que dijo expertos. de iniciar 24 horas con dosis normal y luego ajustarlo. No, si el paciente tiene disfunción renal y lo tenemos medido, hay que ajustarla desde la primera medición. Aunque también estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Guevara, digamos que tampoco podemos esperar una creatinina para empezar a ajustar el antibiótico. En general, la gran mayoría, afortunadamente, la gran mayoría de antibióticos que usamos no son No son, nefrotóxicos. Hay un grupo de antibióticos nefrotóxicos que pueden requerir o no ajuste. Ejemplo, los aminoglicosios, es el ejemplo clásico. La polimixina no se ajusta, pero sí es nefrotóxica. Y bueno, en fin, digamos que dependiendo del escenario puede ser que uno requiera. Cefepime, por ejemplo, hoy en día en el consenso no lo recomendamos porque hay unos estudios que sugieren que cefepime en pacientes con falla renal grave puede estar asociado con alteraciones neurológicas. Entonces, pues ahí hay algunas variaciones, pero en general la gran mayoría, afortunadamente, los antibióticos no son tóxicos, incluso a sobredosis, digamos, para el nivel de función renal. Y en algunos escenarios de cuidado intensivo he visto la tendencia contraria. Paciente con falla renal le dan 2 o 3 días de antibiótico a máxima dosis para asegurar que pueda mantener concentraciones estables a futuro, lo cual tampoco tiene un raciocinio fuerte. Yo considero lo mismo, es decir, una vez uno tiene claramente establecido el nivel de falla, de alteración del funcionamiento renal, uno debe estar lo más cercana a la dosis para evitar la subdosificación, que es peligrosísima porque en ese caso tenemos un medicamento que puede sí estar ejerciendo un evento adverso, afortunadamente la mayoría no lo hace, pero no estar prestando un efecto terapéutico. El mejor ejemplo diría yo que es anfotericina B, cuando uno la tiene que usar en deoxicolato, bien sea porque no tenga más, bien sea porque está claramente indicado que va a ser deoxicolato en ese caso, en la que la mayoría de personas tienden a ajustar la dosis, bajan la dosis a la mitad y eso realmente mantiene el efecto adverso, pero se pierde el efecto terapéutico en la gran mayoría de los casos. Entonces, por esa razón, coincido completamente. Asumir directamente que tiene una falla renal menor de 15 también implicaría hacer lo que uno haría. Arranque la hemodiálisis, haga todas las medidas consecuentes con ese menor de 15, no solamente los antimicrobianos, diría yo. Bueno, y otra cosa importante, obviamente esto pues son recomendaciones de experto, estamos de acuerdo, la evidencia de esto es muy baja, en crónica pues guiarse por la tasa de filtración, pero o sea, en ninguno de estos casos es retardar el inicio, ¿sí? Sino que si usted ya lo tiene, pues sugieren hacer esto. Si tiene insuficiencia hepática crónica, tenerlo en cuenta en aquellos medicamentos que pueden ser hepatotóxicos o que tienen excreción hepática exclusiva, el perfil de toxicidad en otros órganos, las interacciones con medicamentos y, más importante de todo, el síndrome clínico, los factores de riesgo para germen resistente, su estado inmunitario y qué tanto va a penetrar al tejido donde yo sospecho que está la infección, el antimicrobiano que voy a seleccionar. Entonces habría que ubicar al paciente. Una vez sabemos que tiene la posibilidad de una infección en uno de estos síndromes, él tiene un síndrome respiratorio como tal, y estaría dentro de una infección respiratoria superior, ¿cierto? Y ahí vamos entonces a la revisión de lo que decía el doctor, el cubrimiento para virus, sobre todo con oseltamivir, está completamente indicado. Recordemos pues todas las indicaciones que tiene, especialmente aquellos con síntomas progresivos, menores de 2 años, mayores de 65, los pacientes con una insuficiencia respiratoria aguda grave, aquellas embarazadas, los pacientes inmunosuprimidos o con trasplante, la obesidad mórbida, los nativos americanos o de Alaska, los pacientes diabéticos con enfermedades pulmonares estructurales o con enfermedades neurológicas de base, que son quienes presentaron mayores tasas de mortalidad durante la epidemia de H1N1, especialmente en los Estados Unidos recientemente. Y habría que preguntarse, bueno, si él tenía una faringitis, ¿lo debo cubrir contra estreptococo del grupo A? Entonces hay una propuesta y es, aplique los criterios de Centor para faringitis por estreptococo del grupo A. Si tiene 4 criterios, debe iniciárselo. Y si tiene menos de 4, debería llevarse a una test de antígeno para tratar si el test de antígeno es positivo y si es negativo no tratarlo. En este caso pues no se hizo, pero tenerlo en cuenta. Y si tuviera signos de infección respiratoria inferior, que tiene algunos, tiene, acuérdense, unos crépitos en la base, aunque de la radiografía no muestra mucho, habría que pensar cuál de estas son las posibles etiologías. ¿Será una neumonía adquirida en comunidad, una neumonía nosocomial, una tuberculosis u otro oportunista? O puede ser hemorragia alveolar, rechazo o injerto contra hospedero o toxicidad pulmonar por medicamentos.
Ahí la tomografía, por eso, es que está indicada en todo paciente inmunosuprimido en forma temprana. El paciente persiste febril y llega al urocultivo positivo para cocos gram positivos en pares. ¿Lo tratarían y con qué? Doctor Cortés. Llevamos ya Si este paciente fuera entrando a claramente un 72 horas de neutropénico ingreso. febril, la pregunta es ¿con qué? Pero ahí como ahí tenemos la discordancia si es o no una neutropenia febril. Si yo no estoy seguro que es una neutropenia febril, tengo claro que el paciente no tiene síntomas, pero ya en un paciente que evidentemente no encuentro otro foco que me explique, asumirlo sería una conducta prudente. El problema es que un urocultivo con cocos positivos en pares me deja como principal opción enterococos y tendría que comenzar a pensar cuál es el riesgo mayor en él. Un enterococo fecalis, listo, ampicilina. Pero si es un enterococo faecium, linezolid no es la mejor alternativa, daptomicina tampoco es una buena alternativa, su mejor alternativa podría ser banco o ampicilina, todo depende del perfil de sensibilidad. Pero banco en un paciente con falla renal aguda en este momento no es... Se concentra bien. Lo que pasa es que ampicilina, las concentraciones mínimas inhibitorias con Feshun son muy altas de ampicilina, inclusive en cepas sensibles. Entonces tendría que ser una dosis bastante alta de ampicilina sola para que pudiera tener un efecto con Feshun. De pronto probablemente mejor sería banco y obviamente pues mirar la epidemiología y el riesgo que él tiene de tener un Feshun. Tendríamos que mirar, pues no sé, la epidemiología del sitio donde está, digamos si ha tenido sonda previamente, bueno, en fin. Y obviamente la calidad de la muestra también impacta en ese paciente, muchas cosas. Yo estoy de acuerdo, es muy difícil decidir si ponerle antibiótico adicional o no, es muy Bueno, difícil. ¿Le puedo dar un datico previo? Él tenía un uroanálisis que no tenía nada en el sedimento. Sedimento limpio, micción espontánea. En un paciente que va progresando a neutropenia, o Ajá. sea, sedimento ininterpretable. Y ahora tiene unos cocos gram positivos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Julio en el sentido de que mi primera opción, si esto es orina, es un enterococo. El doctor Prada, tal vez fue con César Ariada, reportó algunos casos de gallinario, era resistente también a banco. O sea que también el contexto, como dice, es muy, muy importante. Si en ese momento está uno viendo ese tipo de pacientes, eventualmente las decisiones cambian. Linezolid, yo votaría por linezolid. Sí, porque con vancomicina en contexto... Porque lo que dice Julio es cierto y lo que está diciendo el doctor Cortés también, vancomicina sería una opción, digamos, prudente por lo que no se sabe todavía que puede tener. El problema es que de lo que estabas diciendo ahorita, ahí sí tocaría entrar con el problema renal que ya puede ser importante, por eso linezolid es más conservadora allí, pero sigue la preocupación de a cuánto lo llevarías y cuánto esperas, el tema hematológico en este paciente lo quisiera puntualizar porque... Exacto, bueno, sí, pero digamos el tema hematológico también, porque igual el paciente, un tratamiento con linezolid, ¿cuánto lo llevarías para evitar de pronto? No, depende de lo que pase en los siguientes días. Sí. Bueno, vamos a irme mostrando para avanzar. Entonces, ¿qué hacer con bacteriuria asintomática? ¿Qué es lo que tiene este paciente? No. Bueno. No. Tiene un hallazgo de bacteriuria, no tiene síntomas, pero tiene fiebre. Entonces la fiebre no es un síntoma de la infección urinaria, es que no sabemos. Exacto, Es un no, por eso. problema. Entonces, yo traté de encontrar literatura al respecto para orientarnos. ¿Qué encontré? Un solo estudio de corte retrospectivo donde cogían a pacientes así, adultos que estuvieran trasplantados renales y tuvieran cultivos positivos, sin síntomas y que eventualmente hubieran hecho fiebre. ¿Cómo impactaba eso a 30 días y 6 meses la función renal, las tasas de hospitalización y la tasa de depuración renal? Entonces, ¿qué demostró este estudio? Realmente, en un grupo grande de pacientes, donde se aislaron varios gérmenes, la mayoría de perfil de usual, no mucha resistencia, haberles dado tratamiento no impactó en mortalidad, no impactó en hospitalización, no impactó en cambios en la tasa de filtración glomerular de forma significativa. Entonces, la conclusión es que todos los estudios hasta ahora que dicen que en bacteriuria asintomática, si no hay un síntoma claro o fiebre, pues no se debe tratar. Pero entonces lo siguiente sería, bueno, pero es que este paciente tiene fiebre, entonces sí puede ser una infección urinaria.
porque si bien el criterio diagnóstico es que tenga el recuento de colonias en un hombre de al menos 100.000 en un urocultivo de cualquier bacteria, pues este paciente tiene fiebre. Entonces, si uno mira las recomendaciones que dicen, si es asintomática realmente en los pacientes que tienen trasplante o que tienen otro tipo de inmunosupresión, no está indicado dar ningún tratamiento. Pero entonces, si tiene bacteriuria asintomática o tiene infección urinaria, porque tiene fiebre. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos? La siguiente, por favor. En esta, pues básicamente diferenciándola, porque uno, pues si uno dice que tiene bacterias detectables y síntomas, muy fácil. Pero si a uno le queda la duda, si los síntomas son confusos o la bacteriuria no cumple un nivel significativo según el método de recolección, hay quienes proponen algoritmos diagnósticos para determinar si estamos ante una infección urinaria o una bacteriuria asintomática. Entonces, esto fue una revisión sistemática que concluye con el estudio del doctor Barter, que básicamente ellos lo que cogen es pacientes que tenían hallazgos de urocultivos positivos y comparan los asintomáticos con los que sí tenían infección urinaria y dicen que hay algunos predictores clínicos y paraclínicos que pudieran ayudar a uno a tomarle una decisión. Entonces dicen, si usted tiene nitritos positivos, con leucocitos positivos, hematuria, una disuria moderada severa o nicturia severa, una combinación de al menos 3 de estos le da una sensibilidad del 77% y un valor predictivo positivo del 73% para decir que probablemente es una infección urinaria. Pero si tiene ninguno de estos, le da un valor predictivo negativo igual, de 73%. ¿Cuál es la conclusión? Ni me sirve para confirmarlo, pero tampoco me lo descarta. Pero pues uno trata de buscar algo para ayudarse. Entonces, no solamente eso que usted está mencionando es importante, también el gram que usted ya había mencionado, porque es que los enterococos son nitritos negativos, por per se solitos, entonces eso te cambia completamente, te quita ese parámetro, no porque no lo puedan tener, sino que la bacteria no lo produce. Por eso no es el único parámetro que tienen pues en cuenta. O sea, gram más Y el paciente persistía febril, entonces deciden iniciar vancomicina, 1000 miligramos, 2 veces al día. La evolución del paciente desde el punto de vista hematológico es básicamente una progresión de la anemia hasta 8,8, progresa en la neutropenia, llega a ser recuentos pues 800, 900, pero se mantiene, y se mantiene también el recuento de neutrófilos con una trombocitopenia hasta 79.000. Eso es lo que hace el paciente, básicamente. Tiempos de coagulación, acá vemos sobre todo que hace una prolongación del TTP con, siguiente, una elevación persistente de las transaminasas hasta 223 con un patrón colestásico, 289 fosfatasa alcalina con un aumento hasta 2,7 de la bilirrubina. Acá ya estamos hablando casi del 6º día de hospitalización. Siguiente. Un deterioro ahí de la función renal hasta 1,4, pero nunca con un criterio pues de falla aguda prerrenal. Una hipocaliemia, bueno no, acá no la alcanzó a hacer todavía, la hace posteriormente, con el sodio normal, el sodio hiponatremia, con el potasio normal, magnesio persiste hipomagnesémico y sin ningún otro hallazgo de importancia. Entonces hasta ahí, ya con un paciente que tiene aparentemente un foco, ¿pedirían otros estudios o se quedarían con infección urinaria? Pero ahí sigue haciendo fiebre. Ahí sigue haciendo fiebre. Ya lleva un día con antibiótico, 2 días con vancomicina. Todos los días 39, 39,5, 39, 39,5 y no baja. Negativos hasta el momento. Ya lleva casi 5 días de hospitalizado. Pues la PCR. Él tenía dos. Pues la PCR. Bueno, entonces al paciente le solicitan estos estudios. De nuevo, este paciente yo sí le pediría de nuevo PCR para citomegalovirus. Tiene el factor de riesgo, está en un riesgo intermedio por ser donante positivo o receptor positivo. Sin embargo, tiene riesgo. Digamos que PCR le gustaría a uno verlo, examinarlo muy juiciosamente para ver si no tiene algún síndrome clínico de enfermedad. Pero a mí me preocupa que este paciente está haciendo sepsis, tiene trombocitopenia, tiene neutropenia persistente, tiene transaminasas elevadas y sigue haciendo fiebre todos los días. Entonces, por lo que describe, aparentemente no tiene una neumonía, no parece algo bacteriano, no se ha deteriorado, lleva 4 o 5 días, digamos, donde se ha mantenido clínicamente estable. Yo tengo las mismas 2 preocupaciones que dije al principio. Puede ser un adenovirus, puede ser citomegalovirus.
Adenovirus a veces es muy difícil de diagnosticar porque las serologías no sirven, los antígenos no sirven porque hay miles de adenovirus y son muy específicos las pruebas. Si uno usa las pruebas de adenovirus para los virus de los niños usualmente no les sirven porque no siempre esos son los virus que están siendo responsables de la cosa. Los anticuerpos en ese escenario por supuesto que no sirven. Entonces solamente le sirve a uno si uno es capaz de identificar algún sitio donde biopsiarlo y buscarlo específicamente en el tejido. Entonces una posibilidad es biopsia hepática, pero antes de llegar uno a eso, PCR para citomegalovirus para ver si lo que está haciendo no es replicación. Finalmente hace 20 días o algo así abandonó su Tratamiento. vanciclovir. De nuevo, en este escenario a mí no me preocupa mucho el galactomannan, un hongo. Digamos que clínicamente no parece tener un hongo, no se está comportando como un hongo a menos que empeorara los síntomas respiratorios o uno le viera algún cambio de ese estilo. Y fuera de eso el rendimiento de galactomannan en pacientes con trasplantes aún más bajo. Entonces, hay que tener en cuenta, como les decía, acuérdense, siempre puede ser una reacción de injerto contra hospedero o rechazo. Recordar que en los receptores de trasplante de médula ósea es mucho más frecuente, en hígado se reporta solo 0.12% de los casos, la incidencia es en las primeras 8 semanas, este paciente pues ya pasó ese pico, pero puede presentar citopenias y fiebre, que es lo que tiene este paciente. A veces la función del injerto puede verse preservada y empezar a deteriorarse solo en las etapas tardías. En este paciente pues tenía una función deteriorada que pudiera hacerlo sospechar y obviamente pues si se retarda el manejo, la asociación con mortalidad ya está estadísticamente probado que es significativa, por lo cual pues si además se le suspendieron los inmunosupresores, tiene un aumento del riesgo de hacer rechazo. Entonces por esa razón ellos deciden pedir biopsia de médula ósea y pedir biopsia hepática en este caso. ¿Qué factores de riesgo tenía este paciente realmente para hacer un injerto contra hospedero? Verdaderamente pues no tenía ninguno. Él no era trasplantado previamente ni transfundido previamente, el donante no estaba relacionado, pero de todas formas ante los síntomas se debe sospechar. La presentación de este paciente, aunque fue tardía y como ya les dije no hay compromiso de piel, hace más probable que sea otra etiología, pero no se debe descartar y por eso está indicada la biopsia, y tanto médula ósea como biopsia hepática. Y en el rechazo celular agudo, que ese sí es más frecuente, también se ven los primeros 30 días. Entonces, en este paciente que ya lleva más de 6 semanas o pues ya 3 meses, 9 semanas, una consideración sería, ¿será que el paciente estaba tomándose mal los inmunosupresores? Entonces ahí valdría la pena también pedirle niveles para ver si tiene un rechazo o no, porque no se los estuviera tomando adecuadamente, no se estuvieran absorbiendo. Y porque puede tener todas las manifestaciones que el paciente tiene, una hepatitis colestásica, con fiebre, malestar, dolor abdominal e incluso ascitis. Él tiene por lo menos 2 o 3 de esos síntomas. Y el diagnóstico es histológico y pulsos con esteroides sería el tratamiento, entonces de ahí la importancia de hacer la biopsia hepática en este paciente. Y lo otro, ahorita tenemos una discusión, síndrome mononucleósico o mononucleósido, pues realmente puede aparecer con las manifestaciones de este paciente, fiebre, adenomegalias y faringitis. Él no tenía las adenomegalias, pero tiene al menos 2, y que se puede asociar con linfocitosis atípica, que si bien este paciente no cumple el criterio porque no es más de 10%, solo 1%, faltaría ver si los anticuerpos heterófilos que se le pidieron, que con esa razón o con ese objetivo se pidieron, serán positivos, y que puede estar asociado a virus de Epstein-Barr, donde el 77% se presentan con la forma típica, que son anticuerpos heterófilos positivos y la tríada clínica, o se puede presentar con heterófilos negativos, por lo cual pues, el test de anticuerpos heterófilos nunca descarta una infección por virus de Epstein-Barr, y hasta el 11% pueden ser asintomáticos. Acá está pues la frecuencia relativa de todos los síntomas y de los signos, no se los voy pues, a decir ahorita por motivos de tiempo. En este paciente les voy a adelantar un examen, los anticuerpos heterófilos fueron negativos, entonces él pudiera estar en este 12%, aunque es más común en personas que no están en su rango de edad. Se puede presentar con fiebre y puede estar asociado sobre todo a otras etiologías que no sean Epstein-Barr, y ahí citomegalovirus y toxoplasmosis, que este paciente tenía serologías previamente positivas. Puede tener además cualquiera de estas manifestaciones y especialmente hepatitis colestásica. Por eso fue que es importante no solo quedarse con los anticuerpos heterófilos, sino pedir una PCR para citomegalovirus que permita pues, aproximarse un poco mejor al diagnóstico. Teniendo en cuenta pues que se haría entonces cuando tengamos síntomas y signos con anticuerpos positivos, eso ya es diagnóstico, o si no se puedan hacer combinaciones, aquellos pacientes con síntomas y signos con linfocitosis de más de 450 o
en más de 50% del reconteo diferencial, con linfocitos atípicos del más de 10%. Se pueden pedir anticuerpos contra los antígenos capsulares y cargas virales, tanto para citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, IgG, IgM para toxoplasma, ELISA, VIH y VRL, pues porque nunca se puede descartar que no sea una presentación de estas infecciones, y ya con eso tratar de determinar si es un mononucleócido por Epstein-Barr o no. En este caso el antígeno capsular para Epstein-Barr fue negativo, el IgG para virus de Epstein-Barr positivo, la carga viral fue negativa para citomegalovirus y los IgM y IgG para toxoplasma fueron negativos, con VRL negativo y VIH negativo. El paciente reporta en el aislamiento un enterococo fecalis de patrón usual, con gran BK y cultivo de esputo negativos, anticuerpos heterófilos negativos. Deciden, le habían empezado, luego de que suspendieron micofenolato y estuvo como bien unos días, le empezaron tacrolimus a 7 miligramos al día en dosis de liberación prolongada. Como seguía febril y tenía ese enterococo, decidieron volverlo a suspender y le cambiaron prednisolona por hidrocortisona a 150 miligramos al día. Finalmente, pues ante la progresión, ¿Qué antibiótico tenía en ese momento? en este momento, vancomicina solamente. ¿Y lo pasan a ampicilina o...? No le hacen ningún cambio a la terapia en ese Pasa momento. un día, bueno, aquí vamos un día y una persona hay cambio. Ok. Entonces, debido a que aumentaron los hallazgos auscultatorios, deciden solicitarle una nueva tomografía con angiotac inicialmente, pero luego cambian la orden y piden una tomografía contrastada de alta resolución. Se le hicieron ambos exámenes. Estas son las imágenes de la tomografía contrastada. Como vemos, el hígado en los cortes inferiores del tórax no tiene lesiones focales, no se ve la vía biliar distendida a pesar pues, de tener un patrón colestásico, aunque solo se ve en un corte. Acá empezamos a ver que hay un derrame pleural, tanto derecho como izquierdo, y unas áreas opacas en el pulmón que pueden corresponder a telectasias o consolidación. No es la ventana de pulmón, entonces no podemos todavía pues, decirlo con claridad, ¿sí? Con algo de broncograma por acá y con una aparición de unas lesiones nodulares, micronodulares, sobre todo en el lóbulo superior del lado derecho y lóbulo inferior del lado izquierdo, que están más proximales a la consolidación del lóbulo inferior y del derrame pleural. Hacia los cilios se empieza el reforzamiento de las estructuras vasculares y una lesión nodular con halo, aunque esta no es la proyección, ahorita se les voy a mostrar en la proyección de pulmón, y también esas mismas lesiones micronodulares hacia los ápices. Esta es la ventana de pulmón, vemos entonces unas lesiones micronodulares, no tienen un patrón centrolobulillar, por acá se ve un aumento del refuerzo de las cisuras, con el derrame pleural, un patrón de consolidación más que una telectasia, unas imágenes nodulares con halo acá parailiares en el lado izquierdo, Tiene vidrio. y tiene vidrio esmerilado acá hacia la parte basal, y con una zona también de derrame pleural acá, y más áreas de nódulos con signo del halo, y aquí, aunque queda muy difícil y el radiólogo no se comprometió, él dice, realmente no me queda claro si es un nódulo cavitado o si es un nódulo y un bronquio, Sí, claro. pero pudiera ser cualquiera de los dos. Esos son los hallazgos de la tomografía. Entonces, con estos hallazgos, ¿cuál es su sospecha? ¿Qué tratamiento iniciaría? ¿Y qué estudio le solicitaría? Con estos hallazgos el hongo empieza a ser importante. A estas alturas uno le quita el meropenem, lo deja con ampicilina, si quiere, y empieza a buscar aspergillus. Ahí entonces vale la pena el galactomannan, pero la sensibilidad es muy baja, así que llamar a radiología que le funcione el líquido pleural, pues para ver qué características tiene, y yo quiero lavado broncoalveolar con cultivo y bueno. ¿Alguien más? O... Sino los nódulos, hay una gran cantidad de vidrio y hay nódulos insertos dentro de él. Para mí no son las lesiones típicas, pero es que los pacientes nunca se presentan con las lesiones